No voy a mantener a una gorda vaga como tú, gritó mi marido, sin saber que yo había heredado $7 millones y era la nueva dueña de la empresa donde él trabaja. Entonces yo decidí. Me das asco, ni siquiera pareces una mujer, pareces una carga. Las palabras atravesaron el comedor como un cuchillo sin filo, sucio, oxidado, el tipo de filo que no corta de inmediato pero deja una herida abierta, infectada de vergüenza. Valeria no respondió. No podía. Sus labios estaban sellados por el temblor de su orgullo y por la costumbre de callar. Estaba sentada con la espalda recta, la mirada baja, observando cómo el puré de papa se enfriaba en su plato. Frente a ella, Esteban, su esposo desde hacía 12 años, terminaba de servirse un vaso de vino tinto con una arrogancia que se notaba incluso en el sonido del cristal al golpear contra la mesa. Valeria tenía 38 años, pero sentía el doble. Su rostro, todavía hermoso bajo la luz cálida del comedor, estaba cansado, surcado de pequeñas líneas que no venían del tiempo, sino del dolor. Había sido madre a los 26. Su hijo, Matías, nació con una parálisis cerebral leve que requería cuidados constantes, terapias, medicamentos y amor. Mucho amor. Valeria se había entregado a ese rol con todo su ser, dejando a un lado sus sueños, su carrera en administración, su juventud, sus amigas, sus noches de cine, su libertad. Su madre, Teresa, sentada al fondo en una silla de ruedas, la observaba en silencio. Tenía 66 años y un semblante marcado por años de lucha, pobreza y orgullo herido. Nunca había probado Esteban, pero con el paso del tiempo había aprendido a callar. ¿Otra vez lo mismo? Y dijo Esteban, limpiándose la boca con una servilleta que luego arrojó sin cuidado al plato. Todos los días lo mismo. Purecito, carne hervida, y esa cara tuya, como si te estuvieras haciendo la víctima. Valeria tragó saliva. El nudo en su garganta dolía más que cualquier golpe. Miró de reojo a Matías, que estaba en su silla adaptada, jugando con una de sus muñecas sensoriales. A sus 11 años, Matías no hablaba mucho, pero entendía. Lo sabía. Sentía cada grito. Cada desplante. «Te estoy cansado, ¿me entendés?» Esteban la miró con ojos brillantes de rabia. Cansado de mantener a una mujer que no sirve ni para calentar un plato. Cansado de volver de la oficina y ver esta casa hecha un desastre. Cansado de una madre en silla de ruedas que ni siquiera es mi madre. «¡Oh, basta, Esteban!», gritó Valeria de pronto, tan fuerte que hasta Matías soltó su juguete. Esteban la miró sorprendido, no por miedo, sino por burla. «Ah, mira, la muerta resucitó». Teresa levantó una mano temblorosa. «No frente al niño, por favor». «¿Y por qué no, Teresa?» Esteban se puso de pie, apoyando las manos sobre la mesa. ¿Querés que siga haciéndome el esposo comprensivo? ¿El héroe? ¿Sabes lo que dicen de mí en el trabajo? Que soy un pobre infeliz, que tengo que volver corriendo a casa a cuidar a la familia disfuncional. Me tienen harto. Valeria también se levantó. El puré seguía ahí, intacto, como una metáfora de su vida, suave, gris, sin forma. Así te avergüenza tu familia, nadie te obliga a quedarte. ¿Y quién va a mantener esta casa, Vos. ¿La madre lisiada? ¿El nene especial? No me hagas reír. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Teresa apretó los labios hasta hacerlos desaparecer. Matías comenzó a llorar sin hacer ruido, lágrimas grandes, calientes, cayendo sin control. En ese momento, el teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. Lo tomó casi por reflejo, agradecida por cualquier excusa para escapar de ese infierno. Número desconocido. Dudó por un segundo. Contestó. Sí. Una voz de hombre, pausada, formal. ¿La señora Valeria Muñoz? Sí, soy yo. Llamo en representación de la notaría González y Sierra. Necesitamos que se presente mañana a primera hora. Es en relación a la sucesión testamentaria del señor Armando Ledesma. Valeria frunció el ceño. Y debe haber un error. No conozco a ningún Armando Ledesma. El señor la reconoció legalmente como su hija antes de fallecer. Usted ha sido designada como única heredera de su patrimonio. Valeria se quedó en blanco. Esteban seguía hablando al fondo, aunque ya no escuchaba las palabras.
Solo oía un zumbido. Una corriente eléctrica recorriéndole el cuerpo. Su madre, Teresa, la miró fijamente. Sus ojos dijeron lo que sus labios no podían, es verdad. Colgó el teléfono. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Esteban con tono sarcástico. ¿Llamaron para ofrecerte un trabajo de lavarropa profesional? Valeria lo miró como si acabara de verlo por primera vez. No respondió. Volvió a sentarse. ¿Quién era?, preguntó Teresa con voz ronca. Un abogado. Dicen que heredé algo. ¿Algo? ¿De quién? De Armando Ledesma. Esteban soltó una carcajada seca. El dueño de Ledesma Corp. El viejo millonario que salió en las noticias hace unos días por morirse solo. Valeria asintió en silencio. ¿Ni qué tiene que ver él con vos? Eso me pregunto yo. Teresa bajó la mirada. Un temblor leve en sus manos la delataba. Mamá, ¿sabes algo? No es el momento. Y sí lo es. Esteban golpeó la mesa. ¿Alguien me va a explicar qué carajo está pasando? Matías empezó a toser, atragantado por sus propias lágrimas. Valeria corrió hacia él, lo sostuvo con fuerza, lo acunó contra su pecho. Tranquilo, mi amor. Mamá está aquí. Mamá no se va a ir. Esteban tomó su plato y lo estrelló contra el suelo. Te estoy harto. Harto de esta farsa, de esta casa, de esta vida de mierda. No voy a mantener a una gorda vaga como tú. El silencio fue inmediato. Denso. Absoluto. Valeria se giró lentamente. Teresa respiraba agitadamente. Matías la miraba como si esperara algo. Una palabra. Un gesto. Una señal. Pero Valeria solo sonrió. Pequeño. Ínfimo. Una curvatura de labios que nadie entendió, pero que lo cambió todo. Tenés razón, dijo sin emoción. No vas a mantenerme más. Esteban parpadeó. ¿Qué dijiste? Mañana me voy. Vos quédate con tu comida, tu ego y tu silencio. ¿A dónde pensás ir? Valeria miró a su madre. Luego a su hijo. A donde pueda respirar. Y sin decir nada más, tomó a Matías en brazos y subió las escaleras. Esteban se quedó allí, con los restos del plato en el suelo, con el vino derramado sobre el mantel y con un silencio que, por primera vez, no le obedecía. Teresa lo miró desde la esquina. Te juro que un día vas a pagar por todo. Él bufó. ¿Vos también ahora? Están todas locas en esta casa. Ella giró la cabeza hacia la ventana. Las luces del vecindario parpadeaban. En algún lado, la ciudad seguía viva, ajena a la tragedia cotidiana que ocurría en esa casa. En su habitación, Valeria preparaba un bolso con ropa de Matías, papeles médicos y su cuaderno viejo de universidad. En el fondo del armario, encontró una caja que no abría desde hacía años. Allí estaban sus certificados, su diploma en administración, las cartas que nunca envió, su primer perfume, y una foto, arrugada, de Renzo, su amigo de infancia, y su amor oculto. La acarició con los dedos. No lloró. No estaba rota. Estaba despertando. Abajo, Esteban encendía otro cigarro. No sabía que acababa de firmar su sentencia. No sabía que la mujer a la que había despreciado, era ahora la dueña del imperio donde él creía mandar. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan. Esa noche no durmió. Mientras el mundo a su alrededor se sumía en la oscuridad, Valeria preparaba lo esencial, documentos médicos de Matías, su propio expediente universitario, la vieja agenda donde alguna vez anotó sus sueños. Los mismos que dejó en pausa desde que la maternidad, el matrimonio y la realidad la encadenaron a una vida que no había elegido. A las 5 en punto de la mañana, sin hacer ruido, bajó las escaleras con una maleta en cada mano y a Matías dormido en los brazos. Su madre le esperaba en la puerta, en silencio, con una manta sobre las piernas y los ojos húmedos. Valeria asintió. Teresa supo que era hora. Llamaron a un taxi por la aplicación del celular, y cuando el auto se detuvo frente a la casa, no miraron atrás. Esteban dormía profundamente, con el televisor encendido, una botella de vino vacía al lado de la cama y la certeza, falsa, de que había ganado.
No sabía que lo único que había perdido esa noche era lo único que alguna vez lo sostuvo. Valeria alquiló un pequeño apartamento en un barrio periférico, sencillo pero limpio. 3 habitaciones estrechas, un baño sin agua caliente, paredes húmedas, pero una ventana desde donde se veía un pedazo del cielo sin cables eléctricos. Era suficiente. Teresa fue la primera en romper el silencio. ¿Vas a decirme de una vez qué tiene que ver ese tal Ledesma contigo? Valeria la miró desde el marco de la cocina, donde calentaba un poco de agua para preparar leche en polvo para Matías. ¿Y es cierto? ¿Es cierto lo que dijo el abogado? Teresa bajó la mirada. El temblor en sus manos no era del frío. Yo era muy joven. Tenía 19 años. Trabajaba como secretaria en una oficina. Tu padre biológico era el dueño de esa empresa. Se llamaba Armando. Él era casado. Y yo fui una tonta. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Me abandonó? Me pidió que abortara. Yo no quise. Me despidió. Nunca volvió a buscarme. Pero su esposa murió años después, y parece que con la culpa le vino el remordimiento. Investigó, te encontró, te reconoció legalmente hace poco. No quería que lo supieras en vida, por eso su testamento es tan peculiar. Valeria cerró los ojos por un momento. ¿Y mi verdadero padre fue millonario? Uno de los hombres más ricos del país. Dueño de Ledesma Corp. El nombre le sonó ahora con otro peso. Ledesma Corp era una empresa de tecnología e infraestructura con cientos de empleados, contratos gubernamentales y sedes en varios países. Una potencia. Y ahora, según ese abogado, ella era la única heredera. Pero no era la riqueza lo que la mantenía despierta, sino el hecho de que Esteban trabajaba ahí. En esa empresa. En ese imperio que ella acababa de heredar. Durante las siguientes semanas, Valeria se movió en silencio. Empezó terapia con una psicóloga llamada Gabriela, especialista en mujeres víctimas de abuso emocional. Se ejercitaba en casa. Comía mejor. Aprendió a respirar antes de contestar. A decir no sin miedo. A reconocerse en el espejo sin pena. No fue rápido. No fue fácil. Pero cada día que pasaba, el rostro que le devolvía el reflejo era más suyo, menos ajeno, menos moldeado por Esteban. Matías fue inscrito en una nueva clínica de terapia física. Gracias a los recursos heredados, podía pagarle las sesiones sin depender de nadie. Su sonrisa mejoró. Empezó a emitir sonidos que no había pronunciado desde hacía años. Y aunque no articulaba palabras completas, cada vez que miraba a su madre, sus ojos decían lo que su boca aún no podía: gracias. Teresa, desde la silla junto a la ventana, tejía en silencio. Ya no necesitaba hablar. Sabía que el cambio estaba ocurriendo, y que era real. Una mañana, el abogado de Ledesma Corp le envió un paquete por mensajería. Adentro, había documentos legales, escrituras, participaciones societarias, y una carta escrita a mano, con la firma de Armando Ledesma. Te fallé como padre, pero te devuelvo el poder que siempre fue tuyo. No para que me perdones, sino para que decidas tú qué hacer con mi nombre. Valeria no lloró. No sentía nostalgia. Sentía dirección. Pidió una reunión con los directivos de Ledesma Corp. Fue Renzo quien se encargó de concertarla. Renzo, su amigo de infancia, el único que no desapareció cuando todo se volvió difícil, apareció en la puerta del apartamento con una caja de frutas frescas y una sonrisa nerviosa. ¿Puedo pasar? Valeria lo dejó entrar sin decir nada. Supe lo de Armando, dijo él. Me enteré por un colega. Ledesma tenía una hija secreta, una heredera. Cuando escuché tu nombre, no lo creí. Ahora ya lo sabes. ¿Qué piensas hacer? Lo que nunca nadie hizo conmigo, hacer justicia. Renzo era analista financiero, pero también un hombre honesto. Leal. De esos que nunca se enredaron en el barro, aunque todos a su alrededor lo hicieran. Fue él quien le reveló que Esteban trabajaba en el área de proyectos, que estaba escalando posiciones rápidamente, que se rumoraba que lo estaban considerando para la gerencia de operaciones. Un cargo con acceso a contratos millonarios. Todo gracias a informes inflados, manipulación de datos y una habilidad envidiable para aparentar que sabía más de lo que realmente sabía. Y algo más.
Tiene una relación con Juliana, dijo Renzo, mirando hacia el suelo. Ella es nueva. Recién graduada. Bonita, inteligente. Se la pasa en su oficina. Valeria no parpadeó. ¿Desde cuándo? Unos 6 meses. Tal vez más. ¿Y tú cómo lo sabes? Vi fotos. Conversaciones. Lo escuché alardear en una reunión. Se jacta de lo que tiene, de lo que hace falta en su casa. Te llama carga. Lastre. Valeria cerró los puños. No por rabia. Por fuerza. Quiero entrar a la empresa. No como presidenta. No todavía. Quiero ver quién es quién desde abajo. Quiero conocer a las personas que trabajan ahí. Las que Esteban pisotea. Las que nadie ve. Renzo la ayudó a organizar visitas discretas. Se presentó como asesora externa en evaluación de personal, bajo un nombre alternativo. Fue a la sede central, recorrió oficinas, habló con empleados de limpieza, con técnicos, con recepcionistas. Nadie sabía quién era realmente. Ni siquiera Juliana, que la saludó con una sonrisa educada sin saber que tenía frente a ella a la esposa legítima del hombre con quien se acostaba en las tardes. Esteban no la vio. O, si la vio, no la reconoció. Había engordado un poco, sí, pero su ropa era diferente, su postura había cambiado. Ya no era la mujer encorvada por la culpa. Ahora era una figura segura, de palabras justas, de silencios densos. En su segunda visita, un empleado la llevó al área de proyectos. Ahí estaba Esteban, explicando en un pizarrón un supuesto ahorro de materiales que nadie entendía, pero todos fingían comprender. Como ven, decía él, logramos reducir el gasto de hormigón en un 27% gracias a una redistribución inteligente de los cimientos. Somos eficiencia pura. Valeria se mantuvo en la sombra, detrás de una columna, observando. Lo escuchó hablar. Usaba palabras rimbombantes, estadísticas confusas, un tono condescendiente. Se sentía poderoso. Un directivo, el ingeniero Marco Lucetti, la reconoció. No por su rostro, sino por su nombre en la acreditación de seguridad. Disculpe, ¿usted es la nueva presidenta? No todavía, respondió Valeria. Por ahora, soy solo una observadora. Lucetti tragó saliva. Comprendió. Y no dijo nada más. Al final de la jornada, Valeria fue invitada a una reunión interna de análisis de desempeño. Renzo la acompañó. Se sentó al fondo, detrás de un vidrio polarizado, en una sala adjunta al salón principal. Nadie sabía que estaba allí. Esteban entró primero. Vestía un traje caro, perfume fuerte, sonrisa ensayada. Saludó con palmadas en la espalda, risas vacías y promesas falsas. Hoy vamos a presentar los resultados del trimestre, dijo, mientras conectaba su portátil al proyector. Creo que todos quedarán impresionados. Valeria lo miraba en silencio. No era rabia lo que sentía. Era lástima. Porque todo lo que él creía tener, no era suyo. Era prestado. Robado. Fingido. Mientras Esteban hablaba, Valeria abrió su libreta y escribió una sola frase. No tiene idea. Y sonrió. No con burla. Con certeza. Porque en ese momento entendió que el verdadero poder no estaba en gritar. Ni en golpear la mesa. Ni en humillar. El verdadero poder era saber quién eres, y quién no necesitas volver a ser nunca más. Valeria cerró su libreta con firmeza. El murmullo de la reunión siguió flotando detrás del vidrio polarizado mientras Esteban, con su carisma falso, seguía luciéndose ante los directivos, sin saber que sus días estaban contados. Ella no necesitaba interrumpir, no aún. No le hacía falta humillarlo frente a todos, no todavía. Lo haría caer con las mismas mentiras que él había sembrado. Salió de la sala sin decir una palabra. Renzo fue tras ella, con una mezcla de preocupación y orgullo en el rostro. En el ascensor, ella no habló. Solo se quedó mirando el reflejo de ambos en el espejo de acero, dos figuras que antes eran fragmentos y ahora empezaban a ensamblarse. Cuando llegaron al estacionamiento, ella rompió el silencio. Quiero que se revisen todos los contratos de los últimos 6 meses. Necesito un equipo interno de auditoría, uno que no esté contaminado.
¿Tienes a alguien en mente? Sí. Y quiero que entre esta semana. Se llama Samuel. Renzo alzó una ceja. ¿Samuel? ¿El hijo de doña Leonor? ¿El chico que tiene Asperger? Sí. Lo conocí en la clínica donde llevan a Matías. Lo ayudaba a organizar los juegos de terapia, memorizaba horarios, nombres, códigos. Tiene una mente brillante. Lo necesitan, aunque no lo sepan. Renzo no objetó. Ya había aprendido que cuando Valeria tomaba decisiones así, siempre era por una razón más profunda. Al día siguiente, Samuel llegó con una mochila desgastada, unos zapatos mal cosidos y una camisa que le quedaba grande. Caminaba con la cabeza baja, hablando consigo mismo en voz muy baja, pero cuando entró a la oficina que le asignaron junto a Valeria, todo cambió. Su mirada se fijó en la computadora como si fuera un instrumento musical, y en menos de 20 minutos ya había detectado inconsistencias menores en 3 documentos de facturación. Valeria lo observaba con interés mientras le explicaba su sistema de codificación por colores. Cada archivo tiene un patrón. Cuando rompen ese patrón, sé que hay un error. O una mentira. ¿Y cómo distingues uno de otro? Samuel la miró directamente, como si esa pregunta no necesitara respuesta. Las mentiras tienen olor. Y volvió a su pantalla. En paralelo, las órdenes de Valeria comenzaron a implementarse. Todas las áreas administrativas pasaron por controles cruzados. Se revisaron las licencias médicas. Las salidas fuera de horario. Los informes técnicos. Esteban empezó a notar el cambio, pero lo interpretó como parte de un proceso de transición típico cuando un nuevo presidente se instala en el poder. Lo que no sabía era que la presidenta ya estaba ahí, entre ellos, disfrazada de sombra, de protocolo, de rostro conocido que aún no se revelaba. Fue Samuel quien detectó el primer indicio de irregularidad grave. Un correo archivado en una carpeta escondida dentro del sistema compartido de proyectos. En ese correo, Esteban intercambiaba mensajes con un proveedor externo llamado Trenox Solutions, que no aparecía en la base oficial de contratistas aprobados. En los adjuntos, había planos modificados de estructuras públicas, junto con cifras infladas de gastos. Samuel le entregó la información a Valeria sin mediar palabra, solo con un pequeño post-it que decía, no coincide. Valeria lo leyó y comprendió que Trenox no solo era un proveedor fantasma, sino que estaba siendo utilizado para lavar dinero. Esteban estaba desviando fondos desde hacía más tiempo del que imaginaba. Mientras tanto, Juliana seguía apareciendo en los registros de visitas a la oficina de Esteban fuera del horario laboral. Siempre después de las 6 de la tarde. Siempre con sobres en la mano. Siempre con un perfume tan fuerte que dejaba el ambiente impregnado, incluso cuando ella ya se había ido. Valeria la observó una de esas noches, desde una cámara de seguridad. Juliana se sentó en el regazo de Esteban. Él le acariciaba la pierna. Ella reía con una coquetería ensayada. Pero su mirada, por segundos, se perdía en algo más oscuro. Algo no encajaba. Días después, Juliana pidió una reunión privada con recursos humanos. Alegó estrés, ansiedad, náuseas matutinas. El director del área lo informó con frialdad. Solicitó un permiso de ausencia temporal. Dice que necesita hacer algunos exámenes. Valeria no reaccionó en público. Pero llamó a Renzo en cuanto tuvo un momento a solas. Está embarazada. ¿Estás segura? Completamente. Y no va a decir quién es el padre. Esa misma noche, Teresa tuvo un episodio. Valeria llegó al apartamento y encontró a su madre semi-inconsciente, con la respiración débil y una fiebre que le quemaba la frente. La llevaron al hospital más cercano. El diagnóstico fue una infección respiratoria que se había complicado por la edad y su condición crónica. Mientras los médicos la estabilizaban, Valeria se sentó junto a Matías en la sala de espera. El niño acariciaba su muñeca sensorial sin despegar los ojos del suelo. Valeria le tomó la mano. Te prometo que la abuela va a estar bien. Matías no respondió, pero apretó su mano con fuerza. Valeria no pudo evitar llorar. Todo lo que estaba construyendo podía derrumbarse en cualquier momento. El poder no podía comprar el tiempo, ni revertir el daño acumulado por años de silencios. A la mañana siguiente, mientras Teresa dormía conectada a un suero, Valeria regresó a la oficina. Samuel la esperaba con otro informe. Esta vez era una grabación.
No sabía que estaba encendida, le explicó, mostrando su grabadora de voz, que usaba para registrar sus pensamientos en desorden. Reprodujo el audio. Esteban hablaba con alguien más. Alguien que no se identificaba. Pero el tono era claro. Tráfico de información. Filtraciones. Promesas de pagos bajo la mesa. Y algo más. Si la Junta no aprueba mi ascenso, haré lo que hablamos. Tengo los datos. Y un contacto en prensa. Valeria cerró los ojos. Esteban estaba chantajeando a los altos mandos. Estaba dispuesto a tirar la empresa abajo si no obtenía lo que quería. Como un niño que rompe un juguete cuando no se lo dejan llevar. Más tarde, mientras Valeria procesaba todo, Renzo se acercó con una carpeta. La lista de empleados que fueron reportados por acoso en los últimos meses. No se tomaron acciones formales. Las víctimas tenían miedo. ¿Y Esteban? Hay 5 menciones de su nombre. Todas descartadas sin investigación. 4 mujeres. 1 hombre. Valeria tragó saliva. Sabía de lo que él era capaz. Lo había vivido. Pero leerlo en los informes, sentirlo tan cerca, le dio náuseas. Esa noche, Renzo la invitó a cenar. No en un restaurante caro, sino en una pequeña fonda frente a una plaza. Pidieron empanadas y sopa caliente. Hablaban poco. Comían en silencio. Hasta que Renzo rompió el muro. ¿Por qué no me odias? ¿Y qué te hace pensar que no lo hago? Porque aún me dejas estar cerca. Después de lo que pasó con Juliana. Valeria lo miró largo rato. Luego bajó la vista. Porque sé lo que se siente equivocarse por soledad. No te justifico, pero te entiendo. No quiero que me entiendas. Quiero que me creas. ¿Qué creas qué? ¿Qué me importas? Valeria no respondió. Terminó su sopa en silencio. Al día siguiente, Juliana apareció en la clínica ginecológica del distrito. Matías tenía terapia en el mismo lugar. Valeria no la vio, pero Samuel sí. La reconoció por una foto que Renzo le había mostrado. Y no estaba sola. Renzo estaba con ella. Samuel, sin saber que lo que hacía era peligroso, tomó una foto desde el celular y se la envió a Valeria con una sola palabra: hoy. Valeria miró la imagen durante varios segundos. Renzo, junto a Juliana, en una sala de espera. El brazo de él sobre el respaldo. El rostro de ella serio. Nada en la foto confirmaba nada. Pero tampoco lo negaba. Se quedó quieta. Sintió como todo su cuerpo se tensaba. Juliana estaba embarazada. Renzo estaba con ella. ¿Y si el niño no era de Esteban? ¿Y si todo era más enredado de lo que parecía? ¿Y si la traición venía de donde menos lo esperaba? El reloj marcaba las 6 de la tarde. La ciudad comenzaba a iluminarse. Valeria, desde la ventana de su oficina, miraba los edificios altos de la ciudad y se repetía a sí misma una frase que ya conocía de memoria. La trampa ya está puesta. Solo falta que todos den el paso equivocado. Valeria dejó el teléfono sobre la mesa. La imagen seguía grabada en su retina como una mancha de aceite que se niega a irse. Renzo, en una sala de espera médica junto a Juliana. Ella con el vientre levemente abultado, él sentado demasiado cerca. Ni una caricia. Ni una sonrisa. Pero la complicidad estaba ahí, invisible para quien no sabe leer miradas. Valeria sí sabía. Lo sabía demasiado bien. El silencio en la oficina se volvió denso, casi físico. Samuel, en su escritorio, fingía revisar papeles, pero sus ojos temblaban. Había notado el cambio en la expresión de Valeria, ese endurecimiento súbito de la mandíbula, la forma en que sus dedos se aferraban al borde del escritorio. No se atrevió a hablar. Valeria respiró hondo. Contó hasta 5. Luego, se levantó. Tomó su bolso, dejó los documentos apilados y salió del edificio sin mirar a nadie. El aire frío de la noche le golpeó la cara como un reproche. Caminó 3 cuadras hasta una cafetería vacía, pidió un café solo, se sentó en la mesa más alejada y pensó en lo impensable. ¿Y si Renzo había mentido? ¿Y si el hijo que esperaba Juliana no era de Esteban, sino de él? ¿Y si el único hombre que le quedaba limpio también estaba podrido por dentro?
No era solo celos. No era orgullo herido. Era otra cosa. Era la sensación de que cada persona que tocaba la traicionaba. Primero su madre, al ocultarle quién era su verdadero padre. Luego Esteban, con años de humillaciones. Ahora, quizá, Renzo. Todos la habían herido. Todos, salvo Matías. El teléfono vibró en su bolso. Revisó la pantalla. Era la clínica. Contestó de inmediato. ¿Señora Muñoz? Sí, dígame. Tiene que venir. Su hijo ha tenido una crisis respiratoria. Está en observación, pero necesitamos su consentimiento para trasladarlo a urgencias pediátricas. El mundo se contrajo. Dejó el café intacto y corrió hasta la avenida principal para tomar un taxi. No recordaba cómo llegó. No recordaba los semáforos, ni las luces. Solo recordó bajar del auto, correr por el pasillo del hospital, abrir la puerta del área de observación y verlo ahí, tan pequeño, con una máscara de oxígeno, los labios morados, el cuerpo quieto. Matías, susurró, acercándose. Un médico joven le explicó que el niño había entrado en un estado de hipoxia leve, probablemente derivado de una fibrosis que no había sido detectada. Le hicieron una tomografía, una batería de análisis, estudios de función pulmonar. Valeria no entendía del todo los términos, pero las palabras importantes eran claras: Europa. Tratamiento experimental. Costoso. Inmediato. Salvación o resignación. ¿Cuánto cuesta? Más de lo que puede pagarse sin apoyo institucional. Valeria lo miró a los ojos. Yo puedo pagarlo. ¿Estás segura? No lo dude. Matías fue estabilizado, pero debía viajar pronto. El tratamiento debía iniciarse antes de que la fibrosis avanzara a otras zonas. Valeria pasó la noche en una butaca junto a su cama. En la madrugada, cuando el niño abrió los ojos, lo primero que dijo fue: «Mamá, ¿por qué papá no me quiere?». La pregunta fue como un disparo. Valeria se quedó inmóvil. Matías no la miraba directamente, observaba el techo, sus labios secos, su voz apenas audible. Valeria sintió que el aire se le escapaba del pecho. «No es que no te quiera», susurró. «Es que no sabe cómo hacerlo». «¿Yo hice algo mal?». «No, mi amor. Tú eres perfecto. El problema es de él, no tuyo». «¿Y por qué ya no vive con nosotros?». «Porque yo no lo quería cerca. Porque tú y yo estamos mejor sin que alguien nos haga daño». Matías cerró los ojos otra vez. Una lágrima le cruzó la mejilla, lenta. Valeria la secó con los dedos. Se sentía impotente. Furiosa. Dolida. El niño que había defendido con todo su ser ahora le preguntaba si era culpable de no ser amado. Y todo porque ese hombre despreciable no había sido capaz de entender lo que tenía frente a sus ojos. A la mañana siguiente, Teresa fue al hospital. La llevaron en silla de ruedas, pálida, los párpados caídos, la voz ronca. Valeria le explicó la situación. Ella asintió sin hablar. Estaba más delgada. Su piel tenía manchas oscuras. La tos le sacudía el cuerpo entero. Cuando Matías se quedó dormido, Valeria la llevó a la cafetería del hospital. Allí, mientras removía el azúcar en una taza de té, Teresa habló. «Tú me odias por habértelo ocultado». Valeria no respondió. «Lo entendí en cuanto dijiste su nombre. Sabía que tarde o temprano, la verdad iba a llegar. No fue solo un nombre. Fue toda una vida. Me quitaste la posibilidad de saber quién era. No quise dañarte. Quise protegerte». ¿Qué? De convertirte en una copia de él. Valeria alzó la mirada. ¿A qué te refieres? Tu padre no solo fue un cobarde. Fue cruel. No solo me despidió. Me amenazó. Me dijo que si hablaba, haría desaparecer mi nombre del mundo. Tenía contactos. Dinero. Poder. Tú eras una mancha en su historial. ¿Y aún así me dejó su fortuna? Porque la culpa no se borra. Solo se transforma. Te dio el dinero que no quiso darte en vida. Pero no lo confundas con amor. Valeria tragó saliva.
Tenía una maraña en el pecho que no sabía cómo deshacer. Teresa temblaba. Él te le salpicaba los dedos. No me queda mucho, susurró. Lo sé. Lo siento en el cuerpo. Y no quiero irme sin decirte esto. Si alguna vez puedes elegir entre la venganza y el amor, elige el amor. Porque la venganza no llena. No cura. Solo retrasa el vacío. Valeria la miró largo rato. La imagen de Renzo volvió a su mente. Juliana embarazada. La duda. El dolor. La rabia. Esa noche, al volver al apartamento, encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Lo abrió con manos frías. Adentro, fotos. Esteban reunido con un grupo de hombres en una oficina discreta. Reconoció a uno de ellos, Pedro Larraín, es socio de Ledesma Corp, expulsado hace años por desfalco. Otro era un abogado con antecedentes por lavado de activos. El tercero, el mismo contacto de Trenox Solutions. Esteban vendiendo secretos. Esteban aliándose con enemigos de la empresa. Esteban dispuesto a todo por más poder. Fue al día siguiente que Samuel encontró el resto. En una unidad USB olvidada en la sala de impresión, grabaciones, notas y un video. En él, Esteban hablaba directamente a cámara. Esto es un seguro. Por si me dejan fuera. Tengo copia de los documentos de licitación, los nombres de los empleados fantasmas, las fechas de transferencias. Si me sacan del juego, caemos todos. Valeria guardó la USB en una caja fuerte. Luego se encerró en el baño, frente al espejo, y se miró largo rato. Lo tenía todo en sus manos. Las pruebas. El poder. La oportunidad de destruirlo. Y aún así, algo dentro de ella temblaba. Se llevó las manos al rostro, se apoyó en el lavamanos, y se dejó caer lentamente hasta el suelo. Lloró en silencio, con una tristeza que no venía solo de la traición, sino de la pérdida. Porque cada paso hacia la justicia la alejaba de algo que también necesitaba, paz. Y en medio de las lágrimas, se preguntó en voz baja, tan baja que solo su reflejo la escuchó. ¿Y si me vuelvo como él? Valeria lo preguntó sin esperar respuesta, mientras el silencio del baño se hacía más pesado que su propio cuerpo acurrucado en el suelo. Las lágrimas secas le dejaban marcas en la piel. No lloraba de rabia. Lloraba de cansancio, de decepción, de esa extraña mezcla entre justicia y culpa que le carcomía el pecho. Había llegado tan lejos. Tenía todo. Y aún así, algo la vaciaba por dentro. Se puso de pie lentamente, se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo otra vez. Esta vez, la pregunta se disipó. No era como él. Porque tenía el poder de aplastar, pero también la capacidad de decidir cómo usarlo. Esa noche no durmió. Redactó una lista con fechas, documentos, nombres, grabaciones. El rompecabezas estaba completo. Esteban no solo había traicionado a su familia, también había corrompido el lugar que le daba de comer a cientos de trabajadores. Había manipulado informes, amenazado empleados, encubierto abusos, y ahora, se preparaba para vender la base de datos de Ledesma Corp a competidores internacionales. Valeria no podía callar más. Al amanecer, reunió al equipo legal de la empresa. Exigió una convocatoria urgente a todos los empleados y directivos. Una asamblea general, presencial, en el auditorio principal. Ni un asiento vacío. Lo que iba a ocurrir allí no era un simple anuncio. Era la caída de un imperio construido sobre mentiras. A las 10 en punto de la mañana, las luces del auditorio se atenuaron. Más de 300 personas ocupaban sus asientos, murmurando entre sí. Nadie sabía con certeza qué ocurría, pero el ambiente olía a algo inminente. Los rumores eran muchos, que habría despidos, que se avecinaba una fusión, que la nueva presidenta aparecería por fin. Esteban llegó vestido como si fuera el dueño del mundo. Traje nuevo, corbata de seda, sonrisa prepotente. Saludó a varios con palmadas en la espalda, se sentó en la primera fila y cruzó las piernas con descaro. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Renzo estaba en la sala de control de sonido. Samuel, sentado junto al escenario, sostenía en sus manos una pequeña hoja doblada. Teresa no estaba. El hospital había decidido internarla por precaución, aunque su estado empeoraba cada día.
Valeria subió al escenario entre murmullos. Vestía un conjunto negro, sin adornos. Su rostro era sereno. Ni una gota de maquillaje. Ni una sonrisa. Tomó el micrófono con firmeza. Buenos días. Me presento oficialmente ante ustedes. Mi nombre es Valeria Muñoz Ledesma. Soy la presidenta de esta empresa. Hubo un silencio de asombro. Unos cuantos se quedaron boquiabiertos. Otros giraron hacia Esteban, que ahora tenía el rostro rígido como mármol. Un susurro se esparció como un incendio en el auditorio. Valeria continuó sin pausa. Durante las últimas semanas he estado observando el funcionamiento interno de la empresa. No como presidenta, sino como una más. Desde adentro. He caminado por sus pasillos, revisado archivos, escuchado conversaciones. Y lo que descubrí me obliga a hablar hoy frente a ustedes. Con pruebas. Con verdades. Y con consecuencias. Le hizo una seña a Renzo. En la pantalla gigante del auditorio apareció el primer video, Esteban negociando con el proveedor ilegal, recibiendo sobres, riendo mientras explicaba cómo inflar presupuestos. Luego, la grabación de la amenaza a la junta, si me sacan del juego, caemos todos. Más tarde, una cadena de correos que demostraban el uso de identidades falsas para justificar horas extras inexistentes. Los rostros se transformaban a medida que las pruebas aparecían. Algunos empleados tapaban la boca con las manos. Otros tomaban notas con desesperación. Nadie hablaba. Nadie se atrevía. Valeria caminó por el escenario como si cada paso fuera un acto de liberación. Y no termina ahí, dijo con voz firme. El señor Esteban Herrera también fue denunciado por acoso a múltiples empleados. Denuncias que fueron ignoradas por miedo, por manipulación o por protección. Esas personas hoy tendrán su voz. Hizo una pausa. Miró directamente a Esteban, que ahora estaba blanco como el papel, sudando, apretando los puños sobre sus rodillas. Lo que construiste con mentiras, hoy se derrumba con la verdad. Esteban se levantó bruscamente. No me hagas esto, Valeria. No aquí. Valeria no desvió la mirada. Aquí no. ¿Dónde entonces? ¿En casa, donde gritabas? ¿En la cama, donde mentías? ¿En la empresa, donde robabas? Esteban subió al escenario. Intentó arrebatarle el micrófono. Renzo se interpuso. 2 agentes de seguridad lo sujetaron por los brazos. Tú no eres nada sin mí. Te recogí de la basura. Yo te hice mujer. Samuel se levantó de su asiento. Caminó despacio hasta donde estaban Valeria y Esteban. Llevaba la hoja doblada entre sus dedos. Se la entregó a Esteban sin decir nada. Luego regresó a su lugar. Esteban, confundido, abrió el papel. Leyó en silencio. Lo que hiciste me dolió. Me llamaste raro. Dijiste que era un estorbo. Pero yo encontré a alguien que sí cree en mí. No mereces destruir lo que ella está construyendo. Esteban dejó caer la carta. La sala estalló en murmullos otra vez. Algunos aplaudieron. Otros grababan con sus teléfonos. Valeria tomó el micrófono una última vez. Que este no es el final. Es el principio de un lugar limpio, justo y humano. Y para lograrlo, la corrupción debe irse. La crueldad debe irse. Y tú, Esteban, debes irte. Los agentes lo escoltaron hasta la salida. Nadie lo despidió. Nadie se acercó. Juliana, en la última fila, bajó la cabeza. Cuando Esteban desapareció por la puerta, Valeria miró a Juliana. Antes de cerrar esta asamblea, hay algo más que debe decirse. Juliana se puso de pie. Tenía el rostro pálido. Las manos temblorosas. Caminó hasta el escenario y tomó el micrófono con dedos helados. Estoy embarazada. Y todos creían que era de Esteban. No lo es. Hubo un suspiro colectivo. El padre es Renzo. Valeria bajó los párpados. No hubo rabia. No hubo escándalo. Solo un nudo que se deshizo lentamente. Como si ya lo supiera. Renzo cerró los ojos. Juliana entregó el micrófono y se fue sin mirar a nadie.
Sus tacones resonaban como tambores de guerra en el suelo del auditorio. Fue la última en irse. Al salir del edificio, Valeria vio que llovía. Las gotas golpeaban el asfalto con violencia. A lo lejos, una figura caminaba lentamente bajo la lluvia. Era Esteban. Solo. Sin paraguas. Con el traje empapado y la mirada perdida. Valeria lo siguió unos metros. Él la sintió cerca y se detuvo. ¿Vienes a burlarte? No. ¿A decirme que lo merezco? Tampoco. Entonces, Valeria se paró frente a él. Lo miró directo a los ojos. Nunca fue sobre venganza, fue sobre justicia. Valeria dejó esa frase en el aire como una puerta que se cierra suavemente, sin ruido, pero con un peso que no se olvida. Esteban no respondió. Se quedó ahí, bajo la lluvia, empapado, con los brazos caídos y el rostro descompuesto, como un edificio viejo al que le acaban de quitar los cimientos. Valeria no lo miró más. Dio media vuelta y se fue sin prisa, con la serenidad de quien, por fin, ha enterrado un cadáver que llevaba cargando en la espalda durante años. Los días siguientes transcurrieron entre silencios densos y acciones decididas. Valeria no se refugió en el triunfo. No se dejó embriagar por la gloria pública. En lugar de eso, se sentó sola en su oficina, redactó una carta y convocó a una reunión con los miembros más antiguos de la empresa. Voy a fundar un programa especial, anunció. Una red de apoyo para madres solteras, niños con discapacidades y empleados en situación vulnerable. Se llamará Proyecto Matías. El salón se quedó en silencio. Algunos intercambiaron miradas sorprendidas. Nadie lo esperaba. Lo que todos pensaban era que la nueva presidenta limpiaría la empresa, despediría a unos cuantos y se centraría en inversiones. No que crearía un brazo social desde las cenizas de una guerra interna. Valeria no les pidió opinión. Solo instrucciones claras. Donaciones automáticas desde su salario, fondos destinados a becas, cobertura médica ampliada, alianzas con clínicas. En menos de 2 semanas, Proyecto Matías tenía una sede, un equipo operativo y decenas de beneficiarios. Samuel fue nombrado coordinador técnico del proyecto. Se lo ganó sin pedirlo. Su entrega, su precisión, su humanidad lo hacían indispensable. Valeria le dio carta blanca para seleccionar personal. El chico caminaba con más seguridad. Ya no bajaba tanto la mirada. Hablaba con frases más largas, aunque seguía guardando silencio cuando sentía que las palabras no alcanzaban. Una mañana, mientras regresaba del supermercado con una bolsa en la mano, Samuel se detuvo al ver a un hombre tirado en la esquina de un callejón. Llevaba un abrigo roto, las manos sucias, el pelo desordenado. Al acercarse, reconoció el rostro. Era Esteban. Estaba sentado sobre cartones húmedos, temblando, con la mirada perdida. Samuel dudó un instante. Luego, sacó una barra de cereal de su mochila y se la ofreció. No tengo dinero, dijo con su voz suave. Pero esto puede ayudarle. Esteban lo miró. Por primera vez en años, lo miró de verdad. No con superioridad. No con sarcasmo. Lo miró como quien reconoce que ha tocado fondo. Tomó la barra con manos temblorosas. Luego, se tapó el rostro con ambas manos y comenzó a llorar. No fue un llanto de rabia. Fue uno que sonaba a vergüenza, a derrota, a arrepentimiento puro. Samuel se quedó allí unos segundos, luego caminó en silencio, sin mirar atrás. Nunca dijo nada de aquello a Valeria. Mientras tanto, Juliana había renunciado a la empresa. Dejó una carta escueta, sin reclamos. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No pidió ayuda. No se comunicó con Renzo. Tampoco con Valeria. Empezó a trabajar en una librería de barrio, vendiendo novelas y cuadernos escolares. Estaba embarazada de 7 meses. Un viernes por la tarde, Renzo fue a verla. Llevaba una caja con ropa para bebé. Tocó la puerta. Juliana abrió y no pareció sorprendida. «Hola», dijo él, con la mirada baja. «Pasa si quieres». Renzo entró. El lugar era modesto, pero limpio. Había olor a sopa caliente. En una esquina, una mecedora. En la pared, una fotografía enmarcada de un campo abierto. «No vine a reclamar nada», dijo él.
Solo quería saber cómo estás. Estoy aprendiendo, respondió ella. No fue fácil, pero estoy bien. ¿Necesitas algo? No. Me arreglo. Y no quiero depender de ti. No quiero que pienses que busqué algo más que una equivocación. Renzo bajó la cabeza. Nunca debió pasar. Pasó, dijo Juliana, sin rencor. Y de esa noche nació esto. Una vida. No te pido que seas padre si no quieres. Pero tampoco voy a esconderla. Renzo dejó la caja sobre la mesa. Yo no estoy listo. No sé si alguna vez lo estaré. Pero no me voy a ir del todo. Juliana asintió. No hubo más palabras. No hubo lágrimas. Fue el final de algo que nunca empezó del todo bien. Esa noche, Renzo fue a ver a Valeria. Ella estaba en su oficina, firmando documentos. No lo miró cuando entró. ¿Vienes a darme otra noticia? Renzo se sentó frente a ella. Tenía el rostro tenso. No vengo a justificarme. Sé que fallé. Que te fallé cuando más necesitabas confiar. Valeria dejó la pluma. Lo miró con los ojos cansados. ¿Por qué? Porque estaba roto. Porque confundí ternura con escape. Porque fui débil. Y mientras tú confundías cosas, yo me reconstruía pedazo a pedazo. Lo sé. ¿Y ahora qué quieres? ¿Perdón? No. Solo quería mirarte a los ojos y decirte que, a pesar de todo, te admiro. Y si algún día puedo volver a ganarme un espacio en tu vida, aunque sea como alguien a quien no odias, estaré cerca. Valeria se quedó en silencio. Luego asintió levemente. No sé si algún día pueda perdonarte. Pero tampoco quiero vivir odiando. Renzo sonrió con tristeza. Eso es más de lo que merezco. Antes de irse, dejó sobre el escritorio una carpeta. Es el proyecto para el hospital público que mencionaste. Ya está listo. Solo faltaba tu firma. Valeria lo hojeó sin decir nada. Una semana después, convocó a una rueda de prensa. Anunció la donación de una suma millonaria al Hospital General San Benito. Los fondos serían destinados a remodelar el área de pediatría, adquirir equipos de última tecnología y crear una unidad especializada en enfermedades raras infantiles. No es caridad, dijo al final. Es justicia social. Es dar de regreso lo que el mundo nos ha quitado a muchos. Y lo hago en nombre de mi hijo, Matías. Ese mismo día, Matías fue trasladado al aeropuerto junto con un equipo médico. El tratamiento en Europa ya estaba coordinado. Valeria viajó con él. Samuel se quedó como encargado temporal del proyecto. Teresa, por su estado delicado, permaneció en el hospital. El tratamiento comenzó bien. Durante los primeros días, Matías respondió positivamente. Valeria lo acompañaba en cada sesión. Le leía cuentos. Le cantaba. Le hablaba del mar. El niño sonreía, aunque débil, con esa ternura que solo los hijos pueden regalar. Pero en la segunda semana, las cosas cambiaron. Una fiebre intensa. Pulso inestable. Respiración agitada. Los médicos tomaron medidas urgentes. La fibrosis se había extendido más de lo esperado. El tratamiento era agresivo. Su cuerpo, pequeño y cansado, no resistía igual. Valeria pasó la noche en vela. En la madrugada, un doctor entró con el rostro grave. Tenemos que inducir un coma médico. Es la única forma de evitar daños mayores. Si no lo hacemos, podría colapsar. Valeria apretó los labios. Asintió con lágrimas en los ojos. Antes de que lo sedaran, se inclinó sobre él. Te amo, mi vida. Vas a descansar un poquito. Cuando despiertes, estaré aquí. Como siempre. Matías la miró, cansado. Y con un hilo de voz, dijo. ¿Me vas a cantar cuando despierte? Valeria asintió. Sí, mi amor. Te cantaré todos los días si hace falta. El niño cerró los ojos. El monitor marcaba una frecuencia lenta, estable. Los médicos trabajaron en silencio. Valeria se quedó en la silla, sin moverse. Como una estatua que sangra por dentro. Matías había entrado en coma.
y con él, una parte de ella también. Y así, mientras el mundo seguía girando, Valeria sentía que su alma, al fin, sangraba sin esconderse. Porque la justicia no se celebra. Se sostiene. Y a veces, se paga con lo que más duele. La habitación donde Matías dormía en coma estaba llena de máquinas que respiraban por él. El zumbido constante del monitor, el leve pitido de cada latido, la respiración artificial marcando el ritmo de su lucha. Valeria no se movía. Se había acostumbrado al dolor de ver a su hijo sin moverse, sin reír, sin pronunciar esas pocas palabras que siempre le llenaban el día. Cada segundo que pasaba en aquella habitación era una decisión constante de no derrumbarse. El personal médico era cuidadoso. La trataban con una mezcla de respeto y compasión. Pero nadie podía decirle lo que más quería escuchar, que su hijo volvería. No con certeza. No con garantía. Solo con esperanza. Y la esperanza, en ese momento, era una línea delgada que se rompía con cada mala noticia. Esa mañana, mientras Valeria mojaba los labios de Matías con una gasa, recibió una llamada de su abogado. Esteban había sido ingresado en el hospital municipal con un cuadro severo de pulmonía. Lo encontraron desmayado en la vía pública, desnutrido, con hipotermia. Ningún familiar reclamó por él. Nadie sabía dónde vivía. Valeria colgó sin decir mucho. Pasaron horas. Lo pensó. Lo volvió a pensar. Hasta que por fin, tomó una carta escrita a mano y salió del hospital donde Matías dormía, con el alma aún suspendida. El hospital municipal tenía olor a desinfectante barato. El cuarto donde Esteban se recuperaba estaba al final de un pasillo sin ventanas. Estaba despierto, pero demacrado. La barba crecida, los ojos hundidos, la piel grisácea. Al verla entrar, se incorporó como pudo, con torpeza, con algo de vergüenza en la mirada. ¿Qué haces aquí? Valeria no respondió. Sacó de su bolso una hoja doblada y la colocó sobre la mesa de noche. Es una carta de Matías. Le escribió antes de su viaje. Te la dejó por si algo pasaba. Esteban tragó saliva. Está en coma, dijo ella, sin titubeos. Luchando. Como siempre. Esteban no dijo nada. Tomó la hoja con dedos temblorosos. La abrió. Reconoció la letra desordenada de su hijo. A medida que leía, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas sin control. Cuando terminó, se la llevó al pecho como si fuera un escudo o una confesión. Valeria lo observó en silencio. No sentía odio. Solo un eco lejano de compasión, de pena por lo que nunca pudo ser. Lo que hiciste no tiene arreglo, dijo ella, sin dureza. Pero puedes empezar de nuevo. No conmigo. No con Matías. Contigo. Salió de la habitación sin esperar respuesta. Esa misma tarde, mientras el cielo europeo se nublaba tras las ventanas del hospital, el monitor junto a la cama de Matías emitió un sonido distinto. Leve. Un cambio en el ritmo. Los médicos entraron de inmediato. Valeria se acercó, como si cada paso le costara el alma. Y entonces, lo vio. Sus dedos se movieron. Luego sus párpados. Lentamente, con un esfuerzo tremendo, Matías abrió los ojos. Mamá, susurró. Fue como si el mundo se encendiera otra vez. Valeria cayó de rodillas junto a la cama, llorando, besándole las manos, repitiendo su nombre como un rezo. El médico le sonrió con discreción. Matías la miraba como si supiera que había vuelto de muy lejos solo por ella. ¿Me vas a cantar?, preguntó con voz débil. Claro que sí, mi vida, dijo Valeria. Toda la vida si quieres. Volvieron a casa semanas después. El tratamiento había dado frutos. Matías estaba más fuerte. No corría ni gritaba como los otros niños, pero estaba vivo. Y eso era suficiente. A su regreso, Valeria fue recibida como un símbolo de fortaleza. Pero ella ya no quería ese lugar. No deseaba ser la mujer en el pedestal. Había visto demasiado. Había sentido demasiado. Renunció públicamente a la presidencia del Ledesma Corp. Lo hizo sin aplausos, sin discursos largos. Solo dijo: no vine a quedarme en el poder. Vine a limpiar un nombre.
a proteger una vida. Y ya lo hice. El consejo directivo aceptó su decisión con respeto. Samuel fue promovido a coordinador general del proyecto Matías. Su inteligencia, su sensibilidad, su sentido del deber lo hacían perfecto para liderar el área social. Al poco tiempo, una organización internacional lo invitó a dar una charla TED en la sede de la empresa. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Samuel subió al escenario con una libreta en la mano. Respiró profundo y comenzó a hablar. Cuando era niño, me decían que yo era raro. Que hablaba demasiado solo. Que miraba mal. Que no encajaba. Y eso me dolía. Mucho. Hasta que conocí a alguien que no me pidió encajar. Que me dio espacio para ser como soy. Esa persona me enseñó que el respeto no es una opción. Es una necesidad humana. Hoy, estoy aquí para decirles algo simple. Cuando respetas a alguien, estás sembrando futuro. Porque donde hay respeto, nace la posibilidad de una vida mejor. El auditorio aplaudió. Algunos lloraban. Valeria, desde la última fila, sintió que algo dentro de ella también sanaba. Renzo, por su parte, había regresado a trabajar como asesor independiente. Mantenía contacto con Valeria, pero sin invadir. Su relación se transformó en una distancia amable. Juliana dio a luz a un niño sano. Lo llamó Gabriel. Renzo lo visitaba, lo cuidaba, lo sostenía con manos torpes pero sinceras. Juliana nunca le exigió nada. Criaban al niño con paz, sin dramas, sin títulos innecesarios. Doña Teresa, en cambio, no resistió mucho tiempo. Su cuerpo, ya frágil, se fue apagando poco a poco. Valeria estuvo con ella hasta el último suspiro. En su lecho, la madre le tomó la mano y le susurró: «Gracias, por ser más fuerte que yo». Valeria solo pudo decirle que la amaba. Y la vio irse con la paz que no tuvo en vida. Días después del funeral, mientras organizaba las pertenencias de su madre, encontró una caja cerrada con una carta encima. Estaba dirigida a ella. La leyó sentada frente a la ventana, con el sol colándose por las cortinas. «Querida hija, si lees esto, ya no estoy. No te pido perdón por lo que oculté. Solo te dejo mi gratitud. Porque tú hiciste lo que yo no pude. Porque tomaste el dolor y lo convertiste en algo digno. Porque elegiste amar, incluso cuando podías destruir. No heredes mi miedo. Hereda tu propia luz». Valeria cerró la carta con las manos temblorosas. Ya no necesitaba más respuestas. Ni explicaciones. Lo que tenía era suficiente. Lo que quedaba era su vida. Se mudó cerca del mar. En una casa sencilla, con ventanas grandes y un porche donde Matías jugaba con sus muñecos sensoriales. Allí escribía. Cocinaba. Caminaba. Nadie la reconocía. Nadie la aplaudía. Y eso la hacía feliz. Una mañana, Matías le llevó una libreta vieja. La abrió y le mostró una página escrita con trazos torpes, pero decididos. Era un diario. ¿Esto lo escribiste tú? El niño asintió. Valeria leyó en voz alta. Mi mamá no es una gorda vaga. Es la mujer más valiente del mundo. La voz se le quebró. Lo abrazó con fuerza, con ternura, con todo lo que tenía. Y supo, en ese instante, que todo había valido la pena. Porque perdonar no es olvidar. Es liberarte de quien te hirió. Y así, en un rincón del mundo, donde el mar canta en lugar de gritar, donde el silencio no duele, sino que abraza, nació, al fin, la luz. ¿Qué te ha parecido esta historia? Muchas personas están viviendo situaciones similares. Esperamos que la voz de alegría también viva en tu corazón. Si esta historia te conmovió, compártela, sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en una situación así? ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría leerte. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos o familiares. Cada gesto tuyo nos inspira a seguir creando relatos profundos y reales todos los días. Y no te vayas aún, ya está por aparecer en tu pantalla nuestra próxima historia impactante. Puedes hacer clic en los enlaces que ves ahora mismo en tu pantalla. Son parte de una selección exclusiva de historias cautivadoras, pensadas especialmente para ti.
Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme.